Buenas tardes, instructor Marco Morillo Lagos. Me presento, soy el alumno Marcela de Domínguez. En esta oportunidad vengo a presentar mi actividad entregable número 1 del tema de trigonometría básica. Yo curso la carrera de procesos tecnológicos de soldadura. Bueno, a continuación voy a presentar mi actividad. Primero voy a comenzar a leer mi planteamiento de trabajo. ¿Qué nos dice el planteamiento del trabajo? La siguiente gráfica muestra el diseño que corresponde a la instalación de una torre de comunicación alejada de un edificio. La distancia del edificio a la torre es de 24 metros y el ángulo de elevación desde ese punto a la parte más alta de la torre es de 53 grados y el ángulo de depresión hacia el pie de la torre es de 30 grados. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Cuál es la altura de la torre? ¿Cuál es la altura del edificio? Desarrolla el problema planteado líneas abajo. Grafique correctamente los símbolos y signos del problema planteado. Utilice los colores apropiados para resaltar y comprender la respuesta del problema. Bueno, en la parte de acá abajo, bueno, aquí yo hice mi gráfico. Primero, como dato nos está dando la distancia, ¿no? La distancia del edificio hacia la torre, que va a ser 24 metros. También nos dice que de este punto, de A hasta C, que va a ser la parte más alta de la torre, que va a ser 53 grados, ¿no? Ese es mi ángulo de elevación. Y mi ángulo de depresión hacia el pie de la torre, que va a ser 30 grados. Después de eso, yo tracé una línea horizontal y le puse 24 metros, que viene a ser la distancia, ¿verdad? La distancia del edificio hacia la torre. ¿Qué podemos ver después de haber trazado esa línea horizontal? Podemos ver dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Este primer triángulo rectángulo y este segundo triángulo rectángulo. ¿Por qué triángulo rectángulo? Porque tenemos una línea horizontal y una línea vertical. Esa línea vertical viene a ser de la torre, ¿verdad? Sabemos que la torre está en línea vertical. Si la torre no estuviera en línea vertical, se estuviera cayendo o estuviera inclinado. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo hallar la altura de la torre. Sabemos que la altura de la torre es de C hasta B. Entonces, para ello, yo voy a poner una variable a mi primer triángulo rectángulo. Su altura yo le voy a poner una variable, que va a ser X. Y de mi segundo triángulo rectángulo yo le voy a poner una variable a la altura que viene a ser Y. Entonces, para poder hallar toda la altura de la torre, voy a tener que sumar X más Y para que me dé la altura de la torre, ¿no? Y para hallar la altura del edificio voy a tener que hallar Y. Para ello, voy a proceder a hallar primero el primer triángulo rectángulo que como altura yo le denominé X. Entonces voy a proceder a resolver. Y tenemos como datos observando el primer triángulo rectángulo. Tenemos como dato el ángulo, ¿verdad? Que viene a ser 53 grados. También tenemos el cateto adyacente que viene a ser 24 metros. ¿Por qué cateto adyacente? Porque está cerca al ángulo, ¿verdad? Y también tenemos el cateto opuesto, ¿no? Porque está al frente o porque se opone a 53, que viene a ser X. Entonces, teniendo mi ángulo, que viene a ser 53 grados, mi cateto adyacente, que viene a ser a 24 metros, y mi cateto opuesto, que viene a ser a X. Teniendo esos datos, ¿qué fórmula podemos utilizar? Podemos utilizar la tangente, ¿verdad? Porque la tangente de un ángulo me dice que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Justo los datos que me está dando mi triángulo rectángulo. Entonces voy a pasar a reemplazar. Dice tangente de un ángulo. Sabemos que mi ángulo mide 53. Entonces pongo tangente de 53 va a ser igual a cateto opuesto, que viene a ser X, sobre 24 metros, que viene a ser mi cateto adyacente, ¿no? Entonces, como 24 metros se está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Sería 24 metros por tangente de 53, que va a ser igual a X. Entonces voy a pasar a reemplazar mi tangente de 53. ¿Cómo reemplazamos? Haciendo mi triángulo notable, ¿verdad? De 37 y 53. Después de hacer eso, sabemos que mi cateto opuesto es 4 y mi cateto adyacente es 3. Entonces, después de haber reemplazado, me quedaría así. 24 metros por 4 sobre 3. Entonces aquí podemos sacar tercia, ¿verdad? Tercia 1, tercia 8. Y me quedaría así. 8 metros por 4 va a ser igual a X. Entonces la multiplicación me sale que X vale 32 metros. Entonces ya sabemos cuál es la altura de mi primer triángulo rectángulo, que yo lo denominé X, que es igual a 32 metros. Entonces voy a proceder a hallar mi segundo triángulo rectángulo, que yo a la altura le denominé Y. Entonces voy a pasar a resolver. ¿Qué tenemos como datos observando el segundo triángulo rectángulo? Tenemos como dato el ángulo, ¿verdad? Que viene a ser 30 grados. También tenemos el cateto adyacente, que viene a ser 24 metros. ¿Por qué cateto adyacente? Porque está cerca al ángulo, ¿no? Y también tenemos mi cateto opuesto, ¿no? Que viene a ser Y. ¿Por qué? Porque está al frente o porque se opone, ¿no? Al 30 grados.
Entonces sabemos que mi ángulo es igual a 30 grados, mi cateto adyacente que va a ser igual a 24 metros, y mi cateto opuesto que no sé, que viene a ser y. Entonces, teniendo esos datos, ¿qué fórmula podemos utilizar? La tangente, ¿verdad? De nuevo, lo que me dice que la tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces voy a pasar a reemplazar. Dice que tangente de un ángulo, sabemos que mi ángulo mide 30 grados. Entonces sería tangente de 30 va a ser igual a y, que va a ser mi cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que va a ser 24 metros. Entonces, como el 24 metros está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Sería 24 metros por la tangente de 30, que va a ser igual a y. Entonces voy a pasar a reemplazar mi tangente de 30. Aplico triángulo notable, ¿verdad? De 30 y 60. Y sabemos que mi cateto opuesto es raíz de 3 y mi cateto adyacente es 3. Después de haber reemplazado la tangente de 30, me va a quedar así. 24 metros por raíz de 3 sobre 3. Aquí podemos sacar tercia, ¿verdad? Tercia 1, tercia 8. Y me quedaría 8 raíz de 3 metros, que va a ser igual a y. Entonces ya sé cuánto vale y de mi segundo triángulo rectángulo, que yo lo denominé su altura, que va a ser igual a 8 raíz de 3 metros. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Hallar la altura de la torre y hallar la altura del edificio. Entonces, para hallar la altura de la torre, voy a tener que sumar x más y. Y para hallar la altura del edificio, ya la y, yo le denominé y, ¿no? Entonces voy a proceder a responder las preguntas que me da el planteamiento de trabajo. ¿Qué me dice? ¿Cuál es la altura de la torre? La altura de la torre será altura, que va a ser igual a x más y. Entonces voy a reemplazar. Altura va a ser igual a x, que viene a ser 32 metros, más y, que viene a ser 8 raíz de 3 metros. Entonces la suma de los dos me sale 45,86 metros. Entonces mi respuesta será que la altura de la torre será 45,86 metros. Y me pregunta también, ¿cuál es la altura del edificio? Sabemos que la altura de mi edificio viene a ser y, que viene a ser 8 raíz de 3 metros, ¿no? Entonces mi respuesta será que la altura del edificio será 8 raíz de 3 metros. Pero también podemos aplicar así triángulo notable, ¿no? De esta manera, como lo voy a explicar ahorita. Aquí tenemos mi ángulo de elevación, que viene a ser 53 grados. También tenemos mi ángulo de depresión, que viene a ser 30 grados. Tenemos la distancia, que viene a ser 24 metros. Si este ángulo mide 53, este ángulo va a medir 37, ¿verdad? Triángulo notable. Si este ángulo mide 30 grados, este ángulo va a medir 60 grados, ¿no? Al trazar una línea horizontal, estoy obteniendo un rectángulo, ¿no? Y aquí forma 90. Si aquí tenemos 30 grados, aquí será 60, ¿no? Porque la suma de los dos ángulos me va a dar 90. Si este ángulo mide 60, este ángulo va a medir 30, ¿no? Triángulo notable. Entonces, le voy a poner una variable a esta altura, ¿no? De mi primer triángulo rectángulo. Yo le puse x. Y aplicamos triángulo notable de 37 y 53. Sabemos que al 37 se le opone 3x. Yo le puse 3x porque quiero saber cuánto vale x. Yo le denominé a la altura, ¿no? De mi primer triángulo rectángulo. Sabemos que al 37 se le opone 3x, al 53 se le opone 4x y en la hipotenusa viene a ser 5x, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos hallar x? Aquí no, porque me da como dato 24 metros, que viene a ser la distancia del edificio hacia la torre. Entonces voy a proceder a hallar x. Aquí. Vamos a reemplazar. Vamos a poner 3x, que va a ser igual a 24 metros. Este 3 va a pasar a dividir, entonces sería x, que va a ser igual a 24 metros sobre 3. Y esta división me va a salir que x va a ser igual a 8 metros. Entonces voy a reemplazar aquí, ¿no? A 4x, porque yo quiero saber cuánto vale esta altura. Entonces voy a reemplazar. Voy a poner lo siguiente. 4x va a ser igual a 4. Sabemos que x vale 8 metros. Entonces la multiplicación me va a salir que x vale 32 metros. Entonces está bien. Ahora vamos a hallar este rectángulo, ¿no? Porque al momento de trazar esta línea horizontal estoy formando un rectángulo. Entonces voy a aplicar triángulo notable de 30 y 60. A mi altura de mi rectángulo yo le denominé y. Sabemos que al 30 grados se le opone y. Yo le denominé y, ¿no? Aquí a mi altura. Quiero saber cuánto vale y para poder hallar la altura. Sabemos que al 60 se le opone y raíz de 3 y al 90 se le opone el doble, que viene a ser 2y. Entonces, ¿dónde puedo
hallar y aquí, ¿no? Porque me da como dato 24 metros, ¿no? Que viene a ser la distancia del edificio hacia la torre. Entonces voy a reemplazar para poder hallar y. Entonces sería así. Y raíz de 3 va a ser igual a 24 metros. Esta raíz de 3 va a dividir. Sería y va a ser igual a 24 metros sobre raíz de 3. Entonces a este resultado voy a racionalizar para quitar la raíz del denominador. Entonces voy a poner lo siguiente. 24 metros sobre raíz de 3 por raíz de 3 sobre raíz de 3. Entonces en el numerador me quedaría así. 24 metros por raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3 me quedaría 3. Entonces sacamos tercia, tercia 1, tercia 8. Y me quedaría 8 raíz de 3 metros que vale y. Así como mi primer resultado, ¿no? Podemos hacer de esas dos maneras. Cualquiera es válida, ¿no? Y me quedaría la misma respuesta. Y bueno, profesor, esto sería todo de mi explicación de mi actividad entregable número 1 diré. Y bueno, espero que esté bien y muchas gracias.